por favor. Buenos días, estimados amigos. Ahora entramos a la cuarta sesión que estará a cargo del profesor José Gregorio Contreras. El profesor Contreras fue diputado de la República, es actualmente el coordinador nacional de formación del Partido 20 y entre sus muchos méritos académicos es doctor en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Economía Internacional, máster en Estudios Políticos Aplicados de la Complutense y la Fundación Iberoamericana de Políticas Públicas y Administrativas de Madrid, y además tiene una gran trayectoria política y social de años, desde los 10 años, de hecho. Estamos aquí muy honrados, profesor, con que ustedes nos acompañen y puedes entonces dar inicio a su presentación. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que contento de estar en esta actividad con ustedes. Cuando José Alberto me planteó establecer esta actividad y nos pidió a nosotros participar, la verdad que para mí fue un gran honor y una gran motivación. Y una de las cosas que pensé cuando él me pidió también participar con una ponencia dije, bueno, es el momento y una oportunidad hermosísima para hablar de movimientos sociales e innovación, más si estamos hablando de la búsqueda de sociedades libres, de la importancia del capitalismo, la libertad y todas estas cosas que a nosotros nos atañen. Todos se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver movimientos sociales con innovación? Para mí es fundamental y es lo que hoy voy a tratar en esta conferencia. Tal vez nos hemos dedicado a hablar de los cambios que el mundo experimenta, del tema de la libertad, pero hemos dejado de lado un tema político que estoy convencido es lo que ha frenado el avance y que incluso yo no me explico cómo que siendo el capitalismo, ese modelo que permite darle posibilidades, oigan bien, darles posibilidades de satisfacer las necesidades al ser humano, sea tan maltratado por muchos e incluso satanizado por algunos. Ya lo decía Smith, cuando con la metáfora de la linterna decía, yo no puedo evitar cuando prendo el foco de mi linterna que los demás se alumbren con mi luz. Eso es el capitalismo. El mundo ha estado siempre, desde sus inicios, en un permanente cambio y estará en un permanente cambio. Y para eso se requiere innovación. De allí que el trasfondo de esta ponencia es proponer una definición precisa de lo que es el movimiento social que nos permita clarificar e identificar cada uno de los elementos que forman parte de su contenido, así como observar el carácter innovador de los movimientos sociales como una forma de participación ciudadana que permita, pues, impulsar las sociedades hacia grandes cambios. Aunque los alborotos, revueltas, manifestaciones, protestas y otras formas de acción colectiva se registraron en la Edad Media y en épocas más remotas, como por ejemplo en los varios hechos narrados por la Biblia. Es decir, que el uso del término movimiento ha sido empleado en épocas anteriores y con diversos significados. Es a partir de la modernidad cuando las acciones colectivas se enmarcan en acciones donde la sociedad podría ser organizada conscientemente de acuerdo con proyectos propios y no como en la Edad Media, donde las diferentes formas de protesta contra la autoridad apuntaban al restablecimiento de un orden tradicional o divino que se veía vulnerado. La exposición la voy a dividir en dos partes. Haciendo esta introducción, vamos a hablar de lo que son los movimientos sociales, cómo han actuado desde el primer momento que surge la cuestión social a partir de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, y después voy a, al final, decir la importancia de los movimientos sociales en la innovación. Siendo así, vamos entonces a comenzar diciendo que uno de los primeros que intentó elaborar un concepto científico y desplegarlo en una teoría social va a ser Laurent von Stein. Él veía a la Revolución Francesa no como un cambio en la estructura gubernamental, sino
que él va a destacar y pone en primer plano la estructura de la sociedad. En el antagonismo entre sociedad y Estado y los intereses y conflictos de las clases como determinantes en el cambio político. Luego desarrolló el concepto del proletariado aplicándolo a las nacientes clases obreras industriales de las ciudades de Europa Occidental y vio en los conflictos y disturbios protagonizados por la clase actuando como tal cohesionadamente el desarrollo más crucial de su época en lo que él denominó el movimiento social. De allí que él calificara a los esfuerzos de la clase obrera hacia la organización y por la obtención del poder político y económico como el movimiento social. Óiganse bien, vean ustedes que estamos tratando un tema ya de lo que son los movimientos sociales vinculado a este tema de la lucha de clase, y por eso le decía que nosotros no nos hemos percatado de la importancia que juega el elemento político en los procesos de cambios que ha experimentado la sociedad. En ese momento de la revolución industrial, que va a surgir una nueva clase social, e inmediatamente se comienza a estudiar toda esa transformación y los movimientos sociales comienzan a ser vistos como la acción de las clases sociales para lograr una organización de la sociedad. De allí que en un primer momento al movimiento social como toda aquella acción que lleva a cabo la clase obrera. Y esto es importante tenerlo en claro para poder entender lo que hoy nosotros vamos a definir por movimiento social y su importancia en estos tiempos para impulsar cambios e incluso llevar a cabo ese proceso de innovación necesario para que los países vayan alcanzando su desarrollo. Como bien lo decía la anterior exposición, Rodrigo, el papel que juega el capitalismo para ir buscando satisfacer esas necesidades que se le presentan al ser humano, que son necesarias para poder ir alcanzando el desarrollo y la vida buena. Entonces, en este primer intento de conceptualización de movimiento social, se observa cómo el autor lo contextualiza dentro de los esfuerzos que realiza la nueva clase obrera industrial para lograr la organización y los cambios políticos. Von Stein sitúa entonces su análisis de los conflictos y el movimiento, especificando que el verdadero significado político del socialismo y el comunismo no radica tanto en su valor como en la forma de pensamiento social, cuanto en el hecho que sirvan de expresión y cauce a los esfuerzos del proletariado industrial para implantar un nuevo orden social. Miren lo importante, von Stein no le está dando importancia al tema del socialismo o el comunismo, sino a la idea misma que mueve a esa sociedad en busca del orden social. Ya ahí es un trasfondo importantísimo para nosotros en el mundo actual ver también que en definitiva el ser humano siempre está buscando esa convivencia para que haya orden en la sociedad y ese orden lo va buscando en la medida que el ser humano se va aproximando a la vida buena. En ese ir y venir que ha estado la sociedad, han surgido pues teorías políticas tratando de darle al ser humano ese orden y esa organización que se plantea, y por eso que muchos prefieren quedarse o le entusiasma, mejor dicho, esas ideas de planificación y del Estado, donde el Estado te dice, yo te voy a dar todo, siendo que rompes y matan con algo que es fundamental en el ser humano, que es la libertad, y la libertad es creatividad, la libertad es precisamente actividad permanente. Entonces, el uso del concepto de movimiento social operó como un marco rector en las escuelas alemanas austríacas de historiadores del socialismo durante todo el siglo XIX. Es decir, el movimiento social es concebido en esa época como expresión de la clase obrera. El análisis de los vínculos entre movimiento obrero y el término de movimiento social va a ser la línea de pensamiento que marca esa época. Y ven ustedes por qué yo lo considero desde el punto de vista de la ciencia política y como politólogo la importancia de tener claro, porque el concepto de movimiento ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y son muchas las interpretaciones que se le ha dado a un concepto tan polisémico como el movimiento social. Pero lo que hay que tener claro es
que esta acción colectiva ha sido utilizada por movimientos como la izquierda y en primer momento el socialismo y el comunismo para tratar de aglutinar el mayor número de ciudadanos en impulsar ideas que lejos de lograr el desarrollo lo que han hecho es truncarlo. E incluso Sombart también va a ser uno de los que en ese momento va a decir que el movimiento es todo intento del proletariado por lograr la acción. Imagínense ustedes que cómo esto secuestró a la acción social, al movimiento social, generando pues que todas estas manifestaciones que se han dado a lo largo de la historia, porque todo proceso de cambio en la sociedad ha estado unido a un gran movimiento social. Entonces, estos movimientos lo que han hecho es secuestrar el concepto y parar lo que ha estado permanentemente en la sociedad en la búsqueda de la transformación y el cambio, y que para esto tiene que estar permanentemente innovando. Entonces, estos dos autores que le acabo de decir Loren Funstein y Sombart, identifican y enmarcan el concepto de movimiento social con todo lo que tenga que ver con el movimiento obrero. De allí que en ese momento histórico se entendía por el movimiento social al movimiento obrero. Esto era considerado el verdadero movimiento social y sin duda que esta percepción ha cambiado actualmente. Y es lo que permite hablar de la evolución del concepto. Tal interpretación del concepto, de acuerdo a la realidad del momento y en consecuencia el carácter polisémico del mismo, es lo que a su vez ha dado lugar a una confusión del término. Entonces, esta evolución del concepto es lo que denota que siempre hay un intento de definición del mismo y de esta manera darle explicación a los fenómenos en el contexto histórico específico. Y de allí que en un momento un autor como Rudolf Haberle dice, bueno, vuelvo a hablar del concepto, son fenómenos de movimientos campesinos, granjeros, el fascismo, el nazismo. Ya no va a quedar el concepto de movimiento social solamente vinculado al tema de la clase obrera, sino que lo va a expandir a todo lo que fueron los movimientos campesinos, de granjeros, e incluso el fascismo, el nazismo, el movimiento de independencia nacional, entre otros, porque comienza a buscársele una concepción de interpretación que permita abarcar todos los procesos de cambio que va experimentando la sociedad. Entonces, para este autor, la característica fundamental del movimiento social en su aspiración a producir cambios radicales es en el orden socioeconómico y político, y sobre todo en las relaciones de propiedad y poder. Pero para él, los movimientos sociales no son grupos organizados, aunque puedan tener ciertas normas de organización, va mucho más allá. Entonces, no existe, según este autor, una organización per se para el movimiento social, y reconoce que los movimientos sociales requieren de la existencia de una conciencia, una identidad y una solidaridad entre sus miembros. Y aquí vemos lo que quiero ir significando con esto, y aquí vemos cómo este autor comienza a ir ampliando el concepto de interpretación para ir tratando de explicar los cambios que está experimentando la sociedad, los grandes movimientos que se están dando en búsqueda de una mejor forma de vida, o mejor dicho, de darle explicación a los problemas que está confrontando la sociedad a través de movimientos políticos, sociales, que la sociedad ha estado experimentando y que el ser humano ha estado experimentando en búsqueda de mejores condiciones y donde el elemento político ha estado presente. De allí que nosotros consideramos fundamental este tema para analizar el tema de lo que es la innovación y los cambios tecnológicos que la sociedad ha venido experimentando. Wilkinson entonces critica el concepto de Haberle, otro autor, por considerar que lo encasilla en un conflicto de grupos sociales por imponer un proyecto social, y plantea que este concepto debe ser más operativo, de aplicación interdisciplinaria, por lo que propone como definición que un movimiento social es un intento colectivo deliberado por promover cambios en cualquier dirección y por cualquier medio, sin excluir la violencia, ilegalidad, revolución o aislamiento de una comunidad utópica. ¿Qué queremos significar con esto para no detenernos tanto en todos estos autores? El cambio de interpretación
que ha venido experimentando el concepto de movimiento social para poder adaptarlo al contexto histórico. Y eso es porque la humanidad ha estado en permanente cambio. Y ese permanente cambio ha llevado a que estos actores, tratando de secuestrar los procesos que se dan en la sociedad, con un concepto como este, movimiento social, ir incluso introduciendo elementos ideológicos que, lejos de favorecer el desarrollo de la libertad del ser humano, lo han entorpecido. De hecho, Alan Turing, que es un autor que en el primer momento, lo que pudiéramos llamar el viejo paradigma que define Klaus Hoff de lo que es un movimiento social, dice que para que haya movimiento social debe haber una transformación total. Bueno, cosa que es imposible porque un cambio total en la sociedad es imposible, por más que quisiéramos nosotros. Eso es lo mismo que esa idea del hombre nuevo que hablan los comunistas y los socialistas. Entonces, entiende Turing, en el momento histórico, más allá del siglo XIX, del siglo XX, que un movimiento social es la acción conflictual de agentes de clases que luchan por el control del sistema histórico. Nada socialista este hombre, ¿no? Entonces vean ustedes cómo aquí la teoría marxista, la teoría socialista se va apropiando de un concepto que es fundamental para interpretar los cambios que da la sociedad y tratar con ese concepto de impulsar cambios que, lejos de estar en la orientación de darle al ser humano las posibilidades de expresar las ideas para lograr estos cambios que el ser humano se propone para producir los cambios que la sociedad debe dar para lograr la vida buena, lo que hace es secuestrarlo con una interpretación que nada tiene que ver. Este mismo autor, entonces, hoy en día dice que ya no es el paradigma social el que produce cambio, sino que es el paradigma cultural. Entonces, la noción de movimiento social ha recibido diferentes conceptualizaciones desde la revolución industrial hasta nuestros días, y por tal razón el objeto de esta exposición es aproximarnos a una conceptualización que nos permita interpretar los cambios que experimenta la sociedad actual y ver la importancia que juega el movimiento social para la innovación y el desarrollo. Siguiendo pues a Max Weber, dice, bueno, lo que debemos buscar es la elaboración de un concepto funcional en términos de su relación al todo y que de acuerdo a su utilidad e indispensabilidad lo podamos poner correctamente en práctica en la interpretación de la realidad fuera de toda duda. Entonces, lograr un concepto idóneo es fundamental para entender el desenvolvimiento de la época que vivimos, donde, parafraseando pues ya al señor Turing, ya no es el paradigma social el productor de movimientos sociales, sino el paradigma cultural. Y ya no es la clase social el motor de los cambios, sino el sujeto consciente, el productor del cambio, activado en movimiento social. Esto es muy importante porque para nadie es un secreto que ha habido durante el devenir histórico, se ha tratado pues de dar la movilización social como una lucha de clase, cosa que se ha demostrado que no es verdad, que el ser humano actúa en acciones sociales por cuestiones de clase, porque si así fuera, ¿cómo entonces se dan movimientos sociales donde participan diferentes tipos de clases sociales para lograr impulsar cambios que la sociedad está experimentando? Entonces, hay autores como Melucci que comienzan a decir que los movimientos sociales se distinguen en movimientos políticos, en movimientos de clase y movimientos que ellos que considera que son, que mejor dicho, él define que son tres tipos de movimientos sociales que se dan en la sociedad y los distingue de esa manera. Dice, el movimiento político, que es uno de los que él define, dice, actúa para transformar los canales de la participación política o para desplazar la relación de fuerza de los procesos decisionales. Y esto rompe con las reglas de juego y los límites institucionalizados del sistema, por lo cual él dice entonces que ese movimiento político es un movimiento social. Yo no comparto esta definición de Melucci porque considero que el movimiento político es algo distinto a lo que es un movimiento social. Y el movimiento de clase también es, él dice que es una acción colectiva dirigida contra adversarios para
la apropiación al control de la orientación de los medios de producción social, para mí también es otra cosa totalmente distinta a lo que es un movimiento social. Por lo que pues yo no distingo los movimientos sociales en esos tres tipos de movimientos que plantea el señor Melucci, sino que yo digo que el movimiento social se distingue porque no podemos, se distingue de un conjunto de acciones sociales que se dan en la sociedad, pero que no necesariamente son movimientos sociales. Por ejemplo, las protestas, las manifestaciones que se dan en una sociedad por múltiples cosas, no tenemos por qué mal interpretarlo por lo que se entiende por movimiento, por lo que entiende este señor por movimiento social, porque el movimiento social, y aquí ya entramos en una definición para aproximarnos a lo que es nuestra tesis de hoy, es la acción colectiva que persigue metas para proponer, impedir o reproducir un cambio social básico, tiene cierta continuidad que genera una identidad después de un proceso cognitivo de testeo de los objetivos que se persiguen, que además de sus proponentes, en algunos casos son apoyados por personas que no son directamente beneficiados de las reivindicaciones que pueden alcanzar, o porque las acciones de sus voceros están dirigidas al cambio y no buscan alcanzar el poder, sino producir un cambio en él, lo que genera una fuerza moral de convocatoria que no logra otro movimiento de acción colectiva, ya que participan actores que no están directamente vinculados con los objetivos ni forman parte del grupo que los impulsa, o porque logran una participación consensuada por todos los sectores de la sociedad que no están partidizados. ¿Qué es esto? Nosotros vamos a entender el movimiento social como esa acción donde van a participar todos los individuos porque están en la búsqueda de unos derechos. Y allí no se va a dar una distinción partidista, sino que van a estar actuando los individuos en acción colectiva por la búsqueda de un cambio porque consideran que son derechos necesarios para la sociedad lograr mejores formas de vida. Y es allí donde el movimiento social es importantísimo, porque el movimiento social va a ser ese articulador de la sociedad para lograr una identidad colectiva que permita el desarrollo de las políticas necesarias para que la ciudadanía pueda lograr sus objetivos y pueda incluso vivir o convivir de manera sana. Es decir, lo que no logra el movimiento político, lo logra el movimiento social porque permite que la sociedad como un todo pueda articularse en la consecución de un objetivo sin necesidad de que eso se partidice, porque cuando los procesos se partidizan es donde viene lo que acabamos de expresar, como el movimiento social en un primer momento fue secuestrado por la visión marxista de que se interpretaba de que todo lo que era movimiento social era dado por el movimiento obrero y por lo tanto era una lucha de clase o una lucha del proletariado en busca de cambio. Las anteriores características pues definen en la actualidad el concepto de movimiento social. Y siendo así, no puede ser considerado el movimiento entonces reivindicativo, político y de clase que hablaba Melucci como movimiento social, porque son totalmente distintos. Y esto es importante porque ustedes han visto en estos tiempos cómo estas últimas manifestaciones que se han dado en Chile, que se han dado en Colombia, que se han dado en Perú, que se han dado en Ecuador, han tenido un tinte, o mejor dicho, han querido definirlo como grandes movimientos sociales de la sociedad en búsqueda de cambio, y no hay nada más lejos de la realidad que eso, porque eso son acciones políticas que sin duda, con muchas manifestaciones o déficits acumulados que se han dado a la sociedad, algunos actores políticos han aprovechado de motivar eso para tratar de truncar acciones de gobierno e incluso tumbar gobierno, y eso en ningún momento puede permitir el desenvolvimiento de una sociedad para lograr lo que es la innovación. Porque tenemos que tener claro, queridos amigos, que para que haya innovación, para que haya desarrollo, tienen que haber reglas de juego claras. Deben haber gobiernos que tengan instituciones libres
para que el ciudadano pueda desenvolverse. Si esto no está presente, es imposible el desarrollo de una sociedad. De allí que el movimiento social se convierte en un factor fundamental, entendido como esa fuerza motora e integradora de acciones sociales para que los individuos puedan impulsar cambio en la sociedad. Entonces, el movimiento social no es el producto de una consecuencia natural de procesos sociales, sino de las preferencias de los individuos por las necesidades y transformaciones de cambio de la sociedad. Aquí ya vamos viendo la importancia que tiene el movimiento social en el tema de la innovación, porque como lo decía en la anterior exposición, el modelo capitalista va a buscar satisfacer necesidades y va a producir esas transformaciones de cambios necesarios en la sociedad. Por ejemplo, el tema del agua que él planteaba que han inventado los israelitas. Bueno, en verdad mucho se ha hablado de que eso podría ser la tercera guerra mundial. Ya aquí vemos cómo esa innovación va a permitir romper con esa idea que se tiene de que pudiéramos ir a una tercera guerra mundial por falta de agua. Aquí vemos entonces que el movimiento social va a ser fundamental para que la sociedad comience, en vez de estar creando modelos que trunquen los desarrollos, más bien busquen modelos políticos que logren el tema de imponer el tema de la libertad. Y para eso es necesario el testeo en la sociedad, que la gente comience a digerir las ideas, porque hasta el día de hoy lo que ha pasado es que ha habido una satanización de lo que es el modelo del desarrollo basado en el capitalismo. Y se ha criticado, pero no tienen algunos claro que cómo no va a estar en crisis un modelo que va a estar siempre detrás de la sociedad, porque la sociedad va avanzando a mil de manera muy velozmente, y sin embargo el modelo va atrás de ella. Lo decía ya Guillermo O'Donnell, este es un modelo que tiene que estar en crisis, pero nunca ha muerto, porque está permanentemente en la búsqueda de adaptación de esos cambios que la sociedad quiere para poder avanzar. Entonces, por tal razón, el movimiento necesita un proceso de racionalización del cambio para generar una identidad colectiva que radica en un testeo de los elementos cognitivos e intencionales en lo que se sustenta su orientación hacia el cambio, y a través de este proceso de articulación de las preferencias lograr una acción colectiva. Y por esta razón se consideran a los movimientos sociales la forma de participación política no institucionalizada más importante que en estos tiempos pudiéramos nosotros expresar, porque esto evita partidizar las ideas, y también, como se requiere un gran consenso, o la sociedad requiere de un gran consenso para alcanzar los cambios sociales propuestos, bueno, constituye entonces el movimiento social un elemento distintivo fundamental cuyo propósito es el logro de mayor apoyo en una sociedad para impulsar esos cambios. De todo lo dicho anteriormente, podemos decir entonces que estas decisiones políticamente condicionadas y las discusiones de los asuntos en cuestiones que giran en torno a la posesión, intereses, la distribución, el cambio de poder, como una condición última para la solución de los problemas que se presentan en una sociedad, el movimiento social va a ser fundamental. Entonces, ese movimiento que se genera, ese movimiento político que se genera en una sociedad por la pugna social en el ejercicio pues de la influencia en el poder, que unos plantean desde su visión y otros de otro, el movimiento social permite una unión que no logra la discusión desde el punto de vista ideologizada. Por eso nosotros le damos al movimiento social una gran connotación, porque a través de él podemos nosotros alcanzar un mayor número de acciones que permitan entonces, evitando esa pugna de poder y esa pugna política, lograr evitar la politización de las ideas que la sociedad pueda tener para avanzar hacia el desarrollo. En esta línea de pensamiento,
hay un autor como Charlie Tilly, y él dice que el movimiento social es un movimiento que le permite a la sociedad, como actor unitario, evitar las disputas y los reajustes que constantemente se dan en el seno de la misma sociedad, y evitar esa confrontación entre los votantes, los objetivos, las autoridades, los rivales, los enemigos, el público. Le permite más bien buscar el consenso necesario en la sociedad para producir los cambios que la sociedad está exigiendo. Porque sin duda que cuando se plantean estas transformaciones y cambios, siempre van a haber oponentes, como lo planteaba el amigo anterior en el ejemplo de que decía, bueno, tendremos que necesitar 5 planetas para poder desarrollar actividades económicas para poder satisfacer las necesidades que ellos plantean, cosa que es mentira. Y esa discusión política, si se partidiza, no permite alcanzar el consenso necesario para la innovación y alcanzar, y mejor dicho, lograr el triunfo de las ideas en una sociedad, evitando la confrontación que se da desde el punto de vista ideológico. Entonces, el movimiento social, estos planteamientos que hace Tilly, se unen a la preocupación por definir un concepto de movimiento social que parta de la identificación de sus elementos para evitar confusiones como, por ejemplo, los que se cometen en el actual gobierno venezolano, cuando hace uso del concepto en sus diversas alocuciones públicas para decir que los movimientos sociales promueven al socialismo, lo que en términos científicos debe considerarse como una inaceptable ideologización de la sociedad, carente de toda sustentación teórica, habida cuenta que los movimientos sociales no son promovidos por gobiernos o estados, ni mucho menos para imponer ideas que vayan en contra de los derechos de los demás. Por el contrario, su relación con el Estado y los gobiernos es conflictiva, y mucho más con las acciones que atentan contra la libertad. Esto es fundamental tenerlo claro. Con toda esta disertación, lo que se busca es desarrollar un concepto que permita ir más allá de las generalizaciones empíricas y distinguirlo de otras acciones colectivas que no lo son, porque no toda acción colectiva que se da en una sociedad puede llamarse movimiento social. El movimiento social es todo aquello que permita que varios sectores de la sociedad, diferentes clases sociales, como se llamare, participen en la consecución de un objetivo que incluso sin yo ser parte interesada en esa acción, yo pueda satisfacerme de ella. Por ejemplo, yo puedo participar en un movimiento homosexual sin ser homosexual, lo que eso permite entonces que yo le dé más fuerza a la acción que se está llevando a cabo por la consecución de un derecho. Esto es, pues, lo que el movimiento social va a impulsar en una sociedad, es impulsar cambio, y cambios que no van nunca en desmedro ni en contra de los derechos de los demás, sino sirve a intereses personales, no sirve a intereses personales ni partidistas tampoco. El movimiento social lucha por un objetivo de carácter deliberativo y propositivo. Esto es, que le permite alcanzar fuerzas para impulsar cambios y propósitos. Entonces, si los autores coinciden amplia y mayoritariamente en la idea de que los movimientos sociales son acciones colectivas donde los involucrados comparten relaciones conflictivas con actores claramente identificados, se tiene claro quién es el oponente, que aunque el conflicto surge en la sociedad por las diversas relaciones de intereses que se dan en ella, siempre el conflicto será con el Estado y el gobierno, por ser estos los articuladores de los intereses de la sociedad y donde tienen que darse las transformaciones normativas e institucionales para el cambio que busca. Si se vinculan a través de diferentes formas de participación y organización, si se comparten identidades colectivas claramente diferenciadas, solo los une el objetivo de lucha, lo que logra la identidad colectiva y la acción colectiva. Entonces, ¿por qué no unir criterios que permitan llegar a un acuerdo universal de aceptación acerca de un concepto, y así evitar equívocos? Si estamos claros que existe una diferencia de lo que es un movimiento social
de un movimiento político, de una tendencia social, de un movimiento de opinión pública, de una explosión social, de una protesta, de un motín o de cualquier otra forma de acción colectiva, no tiene entonces caso que estemos nosotros aupando conceptos de movimiento social que no verdaderamente explican lo que es una acción social en una sociedad y además que le quitan una importancia fundamental para estos procesos de cambio que el mundo está exigiendo. Entonces queda claro que el movimiento social surge del significado que los individuos le atribuyen recíprocamente a los objetivos e ideas de este, es decir, la relación mínima entre la acción de cada persona y los demás. En este comportamiento, lo que permite alcanzar la acción colectiva que da lugar después a lo que se ha denominado una identidad colectiva, el movimiento social no puede ser producto de manipulaciones, sino que por el contrario, es una acción consciente que se produce una vez que el individuo ha logrado una subjetivización, es decir, ha interpretado la necesidad del cambio del conflicto que se está dando. En otras palabras, el sujeto va a activarse como agente del movimiento social en la medida que entienda que ese cambio es fundamental para la sociedad y alcanzar los objetivos que se propone. Entonces, es aquí, queridos amigos, donde nosotros, después de haber dicho que entendemos de una manera muy apretada el tema del desarrollo de lo que ha sido el movimiento social, vamos entonces a decir qué importancia tiene el movimiento social para la innovación en un mundo cambiante. Es bien sabido que tanto la psicología social como la sociología funcionalista han tendido a desarrollarse dentro de una visión estática que comprende a los individuos como un sujeto que cumplen un determinado rol en un sistema social establecido, dando lugar a creer que el orden social tiene un carácter absolutamente incuestionable. Bueno, queridos amigos, el movimiento social viene a innovar dentro de esta perspectiva y lo que pudiera ser visto como una desviación dentro de esa ciencia se considera una nueva forma de participación del ciudadano en el devenir del orden social como actor intencional de cambio, dotado de iniciativa y creatividad que rompe con esa perfección. Entonces, el ciudadano pasa a ser, o mejor dicho, el ciudadano pasa de ser un observador a un participante que llega a comprender que la naturaleza ha puesto a todos los hombres en compañía y si se quiere saber qué ocurre con alguno, es preciso saber lo que ocurre con todos. El movimiento social entonces centra al ciudadano en donde nace la fuerza que impulsa a muchos individuos a rebelarse contra el orden establecido, la acción individual ejercida colectivamente. Esta relación permite entender que las redes de solidaridad y apoyo que se establecen entre el individuo que participa en el movimiento no logran de hecho movilizar sus simpatizantes si no tienen una red de relaciones sociales que le permita llegar a la gente y transmitirle a su vez los objetivos por los que se lucha. De allí que las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales, se convierten en un instrumento fundamental para contactar el mayor número de potenciales de movilización de individuos que puedan participar en el movimiento. Los nuevos tiempos exigen nuevas formas de movilización, nuevos contenidos que reivindicar. La toma de conciencia de esta realidad ha convertido a los movimientos sociales en una nueva forma de participación donde los diferentes medios de comunicación y las nuevas tecnologías que facilitan la información de los mismos se han convertido en un instrumento fundamental para lograr la acción colectiva de los movimientos sociales, innovando estas nuevas formas de participación para impulsar el cambio. Nosotros consideramos que el movimiento social se convierte en un instrumento fundamental para la innovación, porque incluso entendiendo que los cambios que la innovación impone
son a veces truncados por las decisiones políticas, es allí donde el movimiento social juega un papel fundamental. El ejemplo también que ponía el anterior ponente cuando nos decía que cuando se pusieron las energías eólicas y las energías solares, cuando comenzaron a verse que era más barata, el gobierno, viendo que su tecnología había fracasado, le puso un impuesto a la energía solar. Estas cosas paran el proceso de desarrollo de una sociedad y allí es donde un movimiento social juega un papel fundamental para ir de la mano con el tema de la innovación. No podría entenderse entonces la acción política de la sociedad moderna, que implica una interacción entre lo público y lo privado para alcanzar reivindicaciones en la esfera privada, si no hay el valor, o si, mejor dicho, sin valorar el papel que juegan los movimientos sociales en esta tarea. Toda una novedad, pues los movimientos sociales generan gran impacto por el número de activistas, el grado de movilización, por la capacidad de convertir un tema en objetivo de discusión política, que se hace fundamental hacerlo como un aliado de la lucha de la libertad y de la innovación. En definitiva, hay un autor llamado Tejerina, que él dice, la innovación, la reapropiación y la resimbolización son las tareas que ocupan en la mayor parte del tiempo a la acción de los movimientos sociales, intentando decodificar los mensajes dominantes en la sociedad para recodificarlos como temas diferentes. Mira lo importante de esto, porque ese tema del movimiento social es el que intuye ese proceso de cambio que está experimentando la sociedad y que se requiere una fuerza impulsora para no detenerlo, porque queridos amigos, la libertad y la innovación tienen sus enemigos y es allí donde nosotros tenemos que hacer, así como han hecho ellos, tratando de con estos instrumentos políticos parar el proceso del desarrollo, satanizar el modelo capitalista. Nosotros tenemos también que comenzar a ingeniar formas de lograr, de ir creando acciones políticas que permitan clarificar la importancia del desarrollo, la importancia de la libertad, la importancia de la innovación y la importancia de un modelo capitalista para que el ser humano pueda acercarse de alguna manera a la felicidad de acuerdo a la aspiración de cada quien. Dicho entonces de manera muy breve y ya finalizando con esto, la idea de esta ponencia ha sido ofrecer una clarificación del concepto de movimiento social para ayudar a una mejor comprensión de este fenómeno y avanzar con esta categoría de análisis en el tema de la participación política en estos tiempos donde existe una crisis de liderazgo de partidos políticos y que se hace necesario alcanzar el desarrollo de la humanidad para que el ser humano pueda vivir y alcanzar lo que se le ha prometido, alcanzar la vida buena. Y la vida buena no se alcanza más que a través de la innovación. Es decir, por ejemplo, el amigo decía, cuando yo llegué a Caracas, yo recuerdo que para llamar a mi mamá tenía que estar discando 1 hora en el teléfono para que lograra tener la suerte de que me cayera y poderme comunicarme. Bueno, en la medida que avanzó la tecnología y que yo hoy pueda llamar, claro, en Venezuela hoy con el drama que se vive, hoy volvemos a lo mismo con la situación de las comunicaciones, pero el hecho de que yo haya podido después poderme comunicar con mi mamá de la manera más fácil a la hora que yo quiero, bueno, me ha facilitado muchas cosas en mi vida y eso es lo que el ser humano busca. Pero para eso se requieren precisamente impulsar políticas que vayan en torno a lo que son los grandes desarrollos que debe alcanzar el ser humano. Entonces, se destaca aquí la importancia de la definición de este concepto por el destacado rol que se le asigna dentro de la teoría de la democracia para así evaluar y enfrentar los retos de participación que tienen los ciudadanos de hoy para luchar por la inclusión, siendo esto su principal innovación. La inclusión en el desarrollo de todo, la preparación de políticas dirigidas, porque el Estado no debe ser para controlar, sino el Estado debe estar orientado primero para garantizar el desarrollo libre de la sociedad y garantizar el desarrollo de las capacidades del individuo para que ese individuo esté en la posibilidad de adaptarse a las exigencias y el cambio que está haciendo la sociedad, poder innovar. Y esto requiere, queridos amigos, y por eso he querido hablar de este tema, requiere de una gran fuerza política acompañado por un gran movimiento social que logre una identidad colectiva de tal manera que no haya
posibilidad de ser truncado los cambios que está exigiendo la sociedad por procesos de politización, como ya lo vimos a un comienzo, cuando el movimiento social solamente era entendido como el movimiento obrero que buscaba reivindicaciones laborales y truncando el verdadero desarrollo de la sociedad, que es la libertad hacia la consecución de los objetivos, para que el ser humano pueda darse su propia felicidad de acuerdo a la libertad. La felicidad es individual. Con esto, queridos amigos, muchísimas gracias y quedo a la disposición de las preguntas que bien puedan hacer. Muchas gracias, doctor Contreras. Me pareció muy importante su disertación, me recordó mucho al liberalismo italiano, sobre todo al profesor Lorenzo Infantino, que en el libro El orden sin plan habla lo que usted está afirmando, sobre que son los individuos unidos en conjunto que buscan sus propias necesidades y que no es la masa, sino el conjunto de individuos. Aquí vamos entonces a comenzar, profesor, con las preguntas. Damelis Rodríguez pregunta: ¿los movimientos sociales pueden llegar a transformarse en organizaciones políticas? Bueno, la intención es que el movimiento social no se politice, o mejor dicho, no se partidice, es la expresión, pero cualquier líder de un movimiento social puede llegar a formar parte de un partido político. De hecho, se ha planteado que las nuevas participaciones políticas e innovación de la política han surgido de movimientos sociales. Pero esto no quiere decir que es el movimiento social que se institucionaliza en un partido. Son dos cosas distintas. Cualquier vocero, cualquier participante de un movimiento social puede crear un partido político y convertirse en un líder político. Lo que sí no se institucionaliza es el movimiento social. Excelente, profesor. Johnny Lara, desde Aragua, nos pregunta: nosotros creemos en la libertad como principio. En ese sentido, se observa, ¿cómo observa las actividades de movimientos como LGBT, mujer, racismo, religión, etcétera, que en los últimos tiempos han crecido y a nivel comunicacional son muy sonados? Y continúa: desde mi punto de vista, están direccionados a crear supremacía entre ellos, como los grupos sociales, y no los veo dirigidos a la verdadera igualdad. Yo añadiría ahí que a la igualdad ante la ley. Además, en Venezuela son muy utilizados por el régimen, que además es izquierdista. Entonces, ahí que habría que evaluar varias cosas, como la ideología de género que está comentando y el feminismo que odia al hombre. Adelante. Sin duda, comparto su apreciación y por eso es mi preocupación por la definición de del concepto de movimiento social. Este trabajo, por cierto, que hoy comparto parte con ustedes, es un trabajo más amplio que será publicado en la revista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, a razón de lo que está planteando el amigo, porque el movimiento social ha sido secuestrado por la izquierda para movimientos políticos decir que son movimientos sociales, porque el movimiento social se convierte en una palabra con una carga moral tan importante, que es como el concepto de democracia, que los dictadores usan y dicen: no, yo soy demócrata, siendo que son dictadores, pero dicen que usan la democracia. Igual está pasando con el movimiento social. Y estos movimientos de género, feministas, que si bien pueden estar luchando por derechos y se comparten, a veces exageran la nota en algunas otras cosas que no tienen nada que ver con la consecución de derechos, sino que van ya en cosas muy personalísimas, donde hay que entender que los derechos tú no los puedes colectivizar. Excelente, profesor. Miguel Montilla pregunta: ¿estos movimientos sociales pueden ser liderados por sujetos conscientes que abran las puertas a la evolución? Estamos pasando por cambios importantes que el mundo enfrenta. El movimiento social puede tener varios voceros, pero nunca ninguno puede secuestrarlo, porque cuando lo secuestra justamente genera una cosa muy normal que lo puede partidizar o personalizar, y ya eso mata un movimiento social. Porque si tú estás en un movimiento social, que es lo que yo le digo a muchos alumnos en mi clase, y tú estás viendo que la intención es dada, orientada por una persona en específico, bueno, ni tonto que fueras para tú seguir allí. Eso no lo mata. Por eso es que yo digo que el movimiento social es en búsqueda de derechos que, independientemente que no vayan a satisfacer a mí personalmente, yo lo respeto y lo comparto. Y por eso es que se debe dar una lucha democrática y testeada en la sociedad que permita
llevar a cabo los desarrollos. Por eso es que digo que es bien importante en el tema de la innovación, porque si yo estoy planteando el modelo de la libertad para el desarrollo de los venezolanos, yo lo que trato con un movimiento social es que todos entendamos qué significa ser libre, qué significa la libertad y no darlo desde una politización de visiones partidistas. Y cuando yo logro ese desarrollo, que la sociedad comparta o un instrumento, un elemento de la libertad, bueno, le estoy dando la fuerza necesaria para impulsar el cambio en la sociedad y que la sociedad lo asimile como un todo y evitar justamente acciones como los marxistas que desde una visión granchana tratan de permear movimientos sociales, instituciones para desde allí tratar de imponer su ideología. Nosotros entonces lo que estamos planteando es con el movimiento social hablarle con claridad a la gente qué significa estos conceptos, qué es la innovación para el ser humano, y yo te aseguro que cuando tú creas un movimiento social para eso y le haces entender al ser humano con la claridad, por ejemplo, que decía hace rato el amigo, capitalismo no es especulación, capitalismo es precisamente, es la mejor condición de vida para mí porque me facilita las cosas. Bueno, cuando tú se lo vendes de esa manera y la gente comienza a entenderlo, yo estoy seguro que el impulso que va a llevar esa causa va a darle la fuerza para que pueda implementarse un cambio en una sociedad. Excelente, profesor. Cintia Reyes nos dice que el avance de la izquierda va desde financiar a la guerrilla hasta partidos políticos. Entonces, los movimientos sociales pueden verse como un nicho para tomar los liberales, cambiando las preferencias o los incentivos negativos de la izquierda por positivos del liberalismo. Sin duda alguna, porque la diferencia entre el liberal y los izquierdistas es que los liberales luchamos por derechos, que son derechos innatos al ser humano, mientras que los socialistas te están imponiendo modelos que coartan la libertad del ser humano. En nombre de esa igualdad coartan la libertad, lo más precioso que tiene el ser humano. Y nosotros defendemos un derecho natural que nos los da el mismo Dios, al Creador, cuando nos dice, están hechos en mi imagen y semejanza y les doy el libre albedrío. Por lo tanto, una discusión de un movimiento social donde yo estoy defendiendo las ideas de la libertad, discutido con otro que en nombre de la igualdad venga o pretenda matar la libertad. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí, la importancia de un movimiento social para lograr identidad colectiva que le dé fuerza a las ideas y permita clarificación en la sociedad para evitar estas confusiones que se dan y trunquen el proceso de innovación y cambio que la sociedad va a estar permanentemente aspirando. Excelente, profesor. Catarina Ramos pregunta, ¿cómo ve usted a los partidos políticos hoy en su relación con los ciudadanos de cara a las nuevas formas de organización y movimientos sociales y ciudadanos? Hoy en día ha cambiado el protagonismo del ciudadano y sus organizaciones, pero no pareciera que los partidos políticos en general hayan comprendido que también la interfase de comunicación entre el ciudadano y el partido debería cambiar. Bueno, buenísimo, Catalina. Tú bien sabes, y tú como coordinadora de Asociación Ciudadana de 20 Venezuela, te has dado cuenta que nosotros precisamente cuando creamos a 20 Venezuela, una de las cosas que planteamos era eso, que hay que buscar una nueva forma de interrelación entre el ciudadano y por eso se creó en nuestro partido la Coordinación de Asociación Ciudadana, que lo que busca es que aquellos ciudadanos sin necesidad de pertenecer a 20 puedan dar discusiones y nosotros podamos articular o recoger las ideas de ellos y hacerlas nuestras en nuestro partido para poder llevar a cabo ese proceso de articulación de la sociedad. Y es allí donde yo también digo que el movimiento social juega un papel importantísimo, es decir, la coordinación de asociación ciudadana juega un papel importante en un proceso de formación o de participación de movimiento social, generando o discutiendo las ideas, el testeo de las ideas para que la sociedad pueda asumirlas como suya. Es decir, independientemente, porque las ideas de la libertad son de todo. La idea de la libertad no le pertenece a 20 Venezuela, que es el único partido liberal que existe en Venezuela. Cuando nosotros la hagamos a través de ese proceso de la sociedad ciudadana, que hagamos que el ciudadano entienda lo que significa libertad, bueno, tendremos entonces 20 Venezuela en toda Venezuela. No necesitaríamos ni siquiera tener el partido porque la gente va a entender que comparten las ideas que son nuestras o que nosotros defendemos. Excelente, profesor. Y aquí hay una discusión en el grupo de WhatsApp. Hay una pregunta de Zulima Quiñones que dice, profesor Contreras, ¿cree usted que el verdadero socialismo no se aplica en ciertos países como en Venezuela? ¿O sí se está aplicando el verdadero socialismo?
Pero es que el verdadero socialismo no existe en nuestras casas. Cuando nosotros estamos en nuestra casa, ¿qué hacemos nosotros cuando el padre nos compra un juguetico y queremos, y le dice, ese es para ustedes? Y tú dices, no, ese es mío. Es una cuestión innata del ser humano. Socialismo no puede ser verdadero ni real, porque el socialismo es impuesto. Y nada que es impuesto al ser humano le gusta. Al ser humano lo que hay que darle los elementos, las capacidades, como dice Amartya Sen, para que él logre el desarrollo de lo que él quiere, pero hay que dotarlo de capacidad, no imponerle modelos socialistas porque no existe. Vuelvo y repito, ni en el propio hogar nuestro existe el socialismo que compartimos, donde cada quien somos 8, 7, 5, 3, 4 hermanos y cada quien tiene una característica distinta. Es más, el padre tiene que tener esa habilidad de saber entender cómo se comporta cada hijo. Y eso es precisamente la libertad que tiene el ser humano. Entonces, ¿cómo decir que el verdadero socialismo? No, el verdadero socialismo no existe. Lo que existe es la verdadera libertad que nos corresponde y nos la dieron a todos desde que nacimos. Es decir, el ser humano nace en posesión de la libertad. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Esas son todas las preguntas. Me quedo con esa gran afirmación, y es que el socialismo no existe. De hecho, bueno, las escuelas liberales están de acuerdo con ustedes cuando dicen que es que fue intencionado por gente que era víctima de la fatal arrogancia y quería organizar a su antojo las sociedades, y lo que existe realmente es la libertad. Bueno, sin más que agregar, profesor, voy a pasarle el derecho de palabra entonces